El Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas te da las gracias por tomar este tiempo para escuchar este estudio bíblico que esperamos te sea de gran bendición. Bienvenidos a esta serie de estudios en el libro de Nehemías, el cual hemos titulado Reedificación de la Ciudad de Dios. En esta ocasión estaremos impartiendo el estudio número 50 en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 de los versos 13 al 18. Así que te invitamos a que dispongas tu corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y que su Santo Espíritu nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda su verdad. Libro de Nehemías, capítulo 8, verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Al día siguiente, dice, no a la semana siguiente. Oiga, después de haber estado por 6 horas seguidas estudiando el libro de la ley el día anterior, estos regresaron por más. Tenían hambre por la palabra de Dios, y como habían sido saciados, habían entendido la ley de Dios, regresaron por más, con más hambre aún, porque querían seguir entendiendo las palabras de la ley. Si el grupo de hermanos que llegamos a este estudio bíblico no fuéramos saciados, no entendiéramos las palabras de la ley, pues simplemente no regresaríamos por más. Pero aquí estamos, no por 15, ni por 30 o 60 minutos, sino a veces por horas, y si pudiéramos estar aquí todos los días, lo haríamos, pero a veces pues no podemos. Nehemías 8:14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Aquí dice que está escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel, todos los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel, y no solamente Judá, que conocemos como judíos, que habitarán en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Porque resulta que nosotros ya entendimos que si somos de Cristo, entonces somos linaje de Abraham, y por lo tanto somos también hijos de Israel. Y entonces esto quiere decir que estos mandamientos de Dios aplican a nosotros también. Porque por lo general en la cristiandad, cuando alguien quiere empezar a obedecer los mandamientos que Dios dio a Israel, que Dios dio a las 12 tribus de Israel, se le dice que ¿por qué quieres guardar esas fiestas o esas cosas de los judíos? Pero como ya vimos, no fueron dados solamente para los judíos, para Judá, sino para todo Israel, para las 12 tribus de Israel. Ahora, si tú también ya entendiste lo que está escrito en la ley de Dios, y también ya entendiste que sus mandamientos son eternos, entonces ahora tienes que pregonarlo por todas tus ciudades. O sea, no te puedes quedar callado. Tienes que hacerlo, tienes que decirlo, porque la mayoría de las personas piensa que eso ya pasó y que ya no hay que cumplirlo. Y tal vez te van a decir: ¿y aquí en la ciudad de dónde vamos a sacar las ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso? No es posible hacerlo. Y Dios lo sabe. Pero se puede hacer al estilo moderno, con una casa de campaña, por ejemplo, o simplemente hacer algo que cubra el lugar en donde tú duermes. La intención es que se cumpla con esa festividad que Dios ordenó. Y aquí te puse una foto de un tabernáculo, de una sukkah, como se dice en hebreo, y te voy a llevar al libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 13, donde Dios ordena esta fiesta. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ahora la pregunta es:
y cómo este pueblo aquí con Nehemías y Esdras pudo saber lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel. Leyendo en el libro de la ley de Dios dada a Moisés, haciéndolo de una forma ordenada, o sea, verso por verso podríamos decir, para entenderlo mejor, aunque sabemos que en ese tiempo pues no existían ni los versos ni los capítulos, pero solamente para que lo podamos entender, o sea, de una forma ordenada. Pero ¿por qué es que actualmente el pueblo no sabe que es parte del pueblo de Israel y desconoce lo que Dios ha ordenado a todo Israel? Pues porque ya no se lee en el libro de la ley dada a Moisés ordenadamente, verso por verso, sino que se les enseña a base de temas, lo que ya vimos en el estudio pasado. Se lee un poquito aquí, otro poquito acá y otro poquito más allá, y sí se logra entender el tema, pero no se logra entender lo que Dios ha ordenado, y se termina malentendiendo y malinterpretando las citas bíblicas por no leerlas en orden, verso por verso, y entonces se le da a Dios lo que Él nunca pidió, o no se le da a Dios lo que Él pidió. Y así han vivido muchos de los hijos de Israel por mucho tiempo, porque así se les ha mal enseñado. Pero Dios está abriendo los ojos del entendimiento a este pueblo en estos últimos tiempos, porque se acerca la gran cosecha final y ya los campos están blancos para esta gran cosecha. Pablo lo dice que es un gran misterio que en los últimos tiempos sería revelado. Pero vamos a continuar. Nehemías 8:16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. El pueblo, ya que había entendido lo que estaba escrito en el libro de la ley, lo pusieron por obra. No se hicieron solamente oidores, sino hacedores. ¿De qué nos serviría a nosotros entender todo lo que hemos estado entendiendo si no lo ponemos por obra? Bueno, el pueblo obedeció e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Recordemos nuevamente que las puertas de las aguas representan la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la semilla que el sembrador salió a sembrar, como lo explicó el Señor Jesús. Y para eso te voy a llevar al libro de Lucas, capítulo 8, verso 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Oiga, a ti y a mí se nos está dando esto de conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Te das cuenta? Yo cuántas veces leía versos y no los entendía, pero por la misericordia de Dios ahora nos está dando a conocer esos misterios. Bueno, el verso 11 dice: esta pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Continúa diciendo el verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces podemos decir que este pueblo aquí con Nehemías, la palabra de Dios, el agua de vida, la semilla había caído en buena tierra y produjo fruto de obediencia,
porque pusieron por obra la palabra que habían entendido. Ahora, leímos que en el verso 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ahora, Efraín aparece en el Strong bíblico con el número H669. Efayim es el nombre en hebreo, que significa 2 veces fructífero, doblemente bendecido. Ahora, ¿recuerdan quién fue Efraín? Fue el hijo de José, el menor, el cual adoptó su padre Jacob como su hijo, también a su hermano Manasés, y al cual también a este Efraín, Jacob le dio la bendición de primogénito. Ustedes recuerdan la historia, ahí en Génesis 48. Y le dijo, y tu descendencia formará multitud de naciones. Ahora, ¿recuerdan quiénes fueron conocidos como la casa de Efraín? Eso ya lo hemos estudiado. Bueno, fueron las 10 tribus del norte, ¿sí? Cuando se dividió el reino, en el tiempo de Roboam. Recordemos que a las 10 tribus del norte se las fueron entregadas a Jeroboam, y se les conoció como el reino del norte, como la casa de Israel o como la casa de Efraín, porque Jeroboam era descendiente de Efraín, y al reino del sur se le conoció como Judá, la casa de Judá. Bueno, estas 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio a Siria, y que fueron llamadas también las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como ya hemos aprendido, los descendientes de esas 10 tribus del norte, o también conocidas como la casa de Israel, fueron sembradas en todas las naciones de la tierra. Tú lo puedes encontrar en la profecía de Amós 9. Ahora, estos descendientes de Efraín, que ya entendimos que somos nosotros, el agua está siendo vertida, la semilla está siendo sembrada, la palabra de Dios está llegando a nosotros, y al igual que el pueblo allá con Nehemías, la estamos entendiendo como nunca antes lo habíamos hecho, y esto va a producir un doble fruto, una doble bendición, porque de Efraín se iban a formar multitud de naciones. Y sabemos que la bendición de Dios solo va a llegar cuando se oye atentamente a su voz para ponerla por obra, lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Ahí te dice cómo puedes tú recibir la bendición, qué es lo que te va a hacer que recibas la bendición. No es como tú lo miras en la televisión con esos predicadores que te dicen, envía tu ofrenda y Dios te va a bendecir. No funciona así. Funciona oyendo atentamente la voz de Dios y poniéndola por obra. Si tú y yo estamos entendiendo su palabra y la ponemos por obra, prepárate, porque entonces sí la verdadera bendición de Dios se acerca y nos va a hacer abundar en todo. Y aquí está la palabra que respalda eso que te acabo de decir. Está en Deuteronomio capítulo 30 verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 38. Pero resulta que actualmente ya no se quiere obedecer lo que un día salió de la boca de Dios y se te dice, ¿sabes qué? Eso ya no hay que cumplirlo. Mi pregunta es, si ya no cumplimos eso que Dios ordenó, ¿será que aún vamos a ser bendecidos? La respuesta es no. Bueno, ¿te das cuenta cómo no estamos perdiendo el tiempo aquí al estar estudiando el libro de la ley para entenderlo y ponerlo por obra? Y entonces sí podemos esperar la bendición de Dios en abundancia.
Y continúa diciendo el libro de Nehemías capítulo 8, verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Mira qué alegría sintieron estos que habían regresado del cautiverio, al entender lo que estaba escrito en el libro de la ley y empezar a obedecer lo que Dios había ordenado, y habitar en tabernáculos, porque ya había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había celebrado esta fiesta de esa manera entre los hijos de Israel. Ahora te das cuenta el porqué de ese gozo y esa alegría nuestra cuando hemos estado celebrando estas festividades, porque hemos entendido que no han dejado de ser, que siguen estando vigentes, porque los mandamientos de Dios son eternos y las cuales son un deleite ponerlas por obra. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Recordemos que el pueblo de Judá, al estar en el cautiverio en Babilonia, al menos los líderes religiosos terminaron agregando muchas cosas extras como muro de protección, digámoslo así, que fueron plasmados en los libros de tradiciones judías como la Mishnah, la Gemara, el Talmud, etc., como la tradición de lavarse las manos antes de comer, por ejemplo, que está en Marcos 7, que lo vamos a ver más adelante, porque según lo que acabamos de leer en Nehemías 8:18, aquí se hace diferencia entre lo que Esdras leyó en el libro de la ley de Dios y lo que ya se había hecho todo un rito. Es similar a lo que hemos estudiado acerca de la circuncisión conforme al rito de Moisés que se habla en Hechos 15, que como hemos visto ya en ese tiempo era algo diferente, algo más complejo, a la manera sencilla que se le había ordenado a Abraham. Porque encontramos más adelante que la misma Séfora, mujer de Moisés, circuncidó a su hijo Eliezer. O sea, en un principio era un corte sencillo, pero que ya en la época de los apóstoles se había hecho todo un rito esa cuestión de la circuncisión. Pero también recordemos que se había hecho así por los rabinos como un muro de protección, porque durante la ocupación del imperio griego que sucedió años antes de los apóstoles, los griegos, admiradores del cuerpo humano, asistían a los gimnasios desnudos. Y había algunos judíos que, queriendo entrar en la moda de ese tiempo, asistían a estos gimnasios también, pero que eran vistos raros a causa de su circuncisión. Y como los griegos en su entendimiento no aceptan que se tuvieran que cortar un pedazo de piel del cuerpo, y entonces estos judíos, para ocultar su circuncisión, yo no sé cómo lo harían, pero revertían esa circuncisión y ya eran admitidos en los gimnasios y ya no se burlaban de ellos. Todo esto tal vez te puede parecer algo raro porque no está escrito en la Biblia, pero sí lo está escrito en los libros de historia. Tú lo puedes constatar ahí. Y entonces, al ver esto, los rabinos se hicieron más estrictos y ordenaron hacer cortes mayores en la circuncisión, para que de esta manera ya se hiciera imposible poder revertirla. Hay muchos mandamientos que aparecen en las Sagradas Escrituras que no se da detalle de cómo se deben llevar a cabo, pero que sí aparecen en los libros de tradiciones judías o leyes orales, que dicen ellos que el mismo Dios se las dictó a Moisés oralmente en el monte Sinaí, y que éste a su vez se las tenía que transmitir oralmente a Josué, y a su vez a los sacerdotes, y así sucesivamente por generaciones, hasta que llegó el momento de que también se pusieron escritas por temor a que se perdieran eso sucedió antes de la deportación a Babilonia, pero que han sido agregadas más y más cosas a través de los años por los rabinos, que están recopilados en un libro que se llama el Talmud. Tú lo puedes buscar esto en internet. Y esto es algo que se ha ignorado totalmente por la cristiandad, la existencia de estas tradiciones orales. Y entonces esto ha llevado a que se malinterpreten las palabras. Por ejemplo, la carta de Gálatas, que habla de la frase las obras de la ley,
esas palabras de obras de la ley se refiere a estas tradiciones orales. Bueno, y realmente nosotros no sabemos si eso es verdad, que realmente Dios haya dado esas leyes orales a Moisés o no. Porque mira lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 27 verso 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y mira lo que dice el verso 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con sal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Aquí nos está diciendo que todo se tenía que poner por escrito en esas piedras. Ahora recordemos que Moisés no entró a poseer la tierra, sino que fue Josué. Ahora vamos a ver si Josué obedeció o no lo que había ordenado Dios a través de Moisés. Josué capítulo 8 verso 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Ahora en Deuteronomio 27:3 leímos que se debían escribir todas las palabras de la ley y no solamente algunas, y vemos que Josué lo hizo así. Entonces tenemos que todas las palabras de la ley quedaron escritas, y no hay ningún lugar en las escrituras en donde hable de leyes orales, sino que todo quedó escrito. Ahora, todas las tradiciones judías son muy bonitas y todo lo que quieras, pero antes de participar de ellas, tendríamos que asegurarnos de que realmente estén escritas en la Torá, lo que es el Pentateuco, porque si no, podríamos terminar obedeciendo mandamientos de hombres. Y no solamente de las costumbres judías, cualquier tradición de los pueblos, de las naciones, si no están escritas en la palabra de Dios, pues igualmente vamos a terminar obedeciendo mandamientos que fueron establecidos por hombres. De hecho, dentro del judaísmo existen varias denominaciones, al igual que en el cristianismo, y algunas de estas denominaciones no creen en las leyes orales, las tradiciones rabínicas, creen solamente en lo que está escrito en la Torá, que es lo que tú y yo tenemos que hacer para no equivocarnos, creer solamente en lo que está escrito y desechar toda tradición de hombre, toda enseñanza que no vaya de acuerdo a lo que está escrito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se escucha hablar de los fariseos, de los saduceos, etc., pero que ya aparecen en escena en el tiempo de Jesús, y muchas personas ignoran el cómo y dónde y quiénes eran, dónde surgieron y quiénes eran. Después de que los macabeos triunfaran sobre el imperio griego, se encontraban los sacerdotes descendientes de Aarón sirviendo en el templo de Jerusalén, y entonces ellos dijeron a los macabeos, estos sacerdotes descendientes de Aarón, dijeron a los macabeos: busquemos a un descendiente de David para que reine sobre nosotros, porque es lo que estaba escrito en la Torá. Y los macabeos, que no eran descendientes de David, dijeron: pero si nosotros fuimos los que peleamos y libertamos al pueblo del dominio griego, lo justo es que gobernemos nosotros. Y ahí se dio un desacuerdo muy grande. Y como los macabeos tenían el poder, pues terminaron poniendo a los saduceos como sacerdotes, oiga, en lugar de los verdaderos sacerdotes hijos de Aarón.
Y estos saduceos de hecho contaban con el apoyo de los más ricos en Jerusalén, y los verdaderos sacerdotes, los hijos de Aarón, optaron por huir al desierto de Qumran a causa de la corrupción que existía en el templo y en Jerusalén, y ahí es donde nacen los esenios. Esta comunidad de sacerdotes que eran muy celosos y rigurosos de lo que está escrito en la Torá, y ya los fariseos, estos eran los que interpretaban la Torá al pueblo y que contaban con el apoyo de la mayor parte del pueblo. Ahora se puede entender por qué, por ejemplo, Juan el Bautista, siendo hijo de Zacarías, un sacerdote descendiente de Aarón, en lugar de estar sirviendo en el templo, encontramos en la escritura que dice que él vivía en el desierto. ¿Por qué? Porque el templo estaba corrompido. Y por ejemplo Jesús, él conocía acerca de estas leyes orales, de esas tradiciones rabínicas, porque es lo que los rabinos enseñaban en las sinagogas en el tiempo de Jesús. Y no podemos decir que todo lo que está escrito en estos libros de tradiciones es algo incorrecto. No, no lo es. Lo que es incorrecto es decir que fue Dios mismo quien lo dijo. Porque incluso estas leyes orales entre los judíos se conocen como la Torá. También le han puesto ese mismo nombre, la Torá. La ponen al mismo nivel de la Torá escrita que Dios le dio a Moisés. Y como mencioné anteriormente, se les han sido agregadas muchas cosas más a estos libros de tradiciones judías, como por ejemplo el uso de la kipá. La kipá es esa gorrita que usan los judíos. La pregunta es, ¿usaría Jesús kipá también? Pues no hay ninguna cita bíblica que así lo indique, ni siquiera se menciona el uso de la kipá en toda la escritura. Pero sí aparece en el Talmud, este libro de tradiciones judías o leyes orales. Y nuevamente repito, la mayor parte de la cristiandad ignora que existan estos libros de tradiciones orales. Y tal vez te preguntarás, pero ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Que se le diera mayor importancia a estas tradiciones de hombres o tradiciones orales, leyes orales, que a los mismos mandamientos de Dios que ya estaban escritos como lo vimos anteriormente. Bueno, para darte esa respuesta te voy a llevar al libro de Ezequiel, capítulo 20 y verso 1. Aconteció en el mes séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Continúa diciendo el verso 6, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi gran nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Oiga, señal. Dice, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. La segunda vez que repite esta frase.
y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por lo tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obras. Verso 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Tercera vez que menciona esta frase. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron sus ojos. Y mira lo que dice el verso 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ahora te das cuenta por qué Dios permitió eso. Y fue Dios mismo quien les dio esos estatutos, o sea, esos mandamientos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Entonces, no generalicemos, porque no todos los judíos creen en esos libros de tradiciones orales. La mayoría sí, pero no todos. Es como nosotros en el cristianismo. La mayoría cree que los mandamientos de Dios dados en la ley de Moisés ya pasaron y ya no hay que cumplirlos. Que las palabras que un día salieron de la boca de Dios no permanecen para siempre. Pero no todos creemos eso. Nosotros creemos lo contrario. Y lo creemos no solamente en teoría, sino que lo ponemos en práctica, lo ponemos por obra. Y nuevamente repito, tal vez no todo lo que se encuentra escrito en estos libros de tradiciones orales está errado, está equivocado, pero sí encontramos algunas cosas que, por ejemplo, el Señor Jesús estaba en contra de ellas. Ahora sí te voy a llevar al libro de Marcos, capítulo 7, verso 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, nota que el contexto de esta palabra es el lavamiento de manos. No está hablando de comida, como se ha malinterpretado nuevamente. Pero te das cuenta que esto de lavarse las manos antes de comer, de hecho, no hay nada de malo en eso. Hasta es algo bueno, ¿verdad? El problema es que se tome como si Dios mismo lo hubiera ordenado. Porque si tú buscas en toda la Biblia ese mandamiento, no lo vas a encontrar escrito. Pero sí está escrito en el Talmud, por ejemplo. Pero estos fariseos y escribas se aferraban a lo que decían estos libros de tradición, la tradición de los ancianos, y por eso continúa diciendo Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo,
hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira lo que dice el verso 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y ahí radica el problema, en enseñar que esas doctrinas, las cuales son mandamientos de hombres, se enseñan como si verdaderamente fueran mandamientos de Dios, y entonces, al hacer eso, se termina invalidando el verdadero mandamiento de Dios. Y actualmente, dentro de la iglesia, se han invalidado muchos mandamientos de Dios por aferrarse a las tradiciones, a las enseñanzas que se han recibido, pero que nunca se preocupan por averiguar si es verdad, si esa interpretación que se le está dando a la palabra es correcta o es verdad, y se han tomado como verdades absolutas. Simplemente se dice, lo que pasa que el hombre de Dios, el que me instruyó a mí, pues era un hombre de Dios. Y cuando Dios intenta mostrarles que este hombre de Dios estaba equivocado, pues estos terminan diciendo, no, yo prefiero honrar a ese gran hombre de Dios, y se termina deshonrando a Dios. Continúa el verso 9, dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. El verso 12 dice: y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tú y yo, para no equivocarnos, para no cometer errores, tenemos que guiarnos solamente por lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y desechar toda mala y errada enseñanza que hayamos recibido que no vaya de acuerdo con lo que ya estaba escrito. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, aquí concluye este tema, este estudio. Te esperamos la próxima semana. Vamos a seguir con el capítulo 9 en el libro de Nehemías. Bendiciones. Adiós. El Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, te da las gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar este estudio bíblico, que esperamos te haya sido de gran bendición. Y si vives en el área de Los Ángeles, California, te invitamos a nuestras reuniones en vivo, en donde hacemos este tipo de estudios bíblicos a mayor profundidad. Estamos localizados en el área de Eco Park, y las reuniones son todos los lunes a partir de las 8 de la noche y todos los sábados a partir de las 12:30 del mediodía. Nuestro teléfono es el área 323-595-6357 y nuestro correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Contáctanos para mayor información, o si tienes alguna necesidad de oración, preguntas o dudas, no dudes en contactarnos. Bendiciones.